y 72 42 26 59. 72 42 26 59. Seminario virtual, elaboración del POA, hoy lunes 22 y mañana martes 23 de 19 a 21 horas. Así que, señoras y señores, nosotros estamos listos para comenzar el día de hoy. Ya está con nosotros el licenciado Juan Carlos Vaspineiro Avilés, auditor contador público autorizado. El licenciado es de la ciudad de Potosí, con una formación académica de contaduría pública y auditoría de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Además, posee un diplomado en preparación, gestión y evaluación de proyectos de la Universidad de Chile. También tiene docencia universitaria en la Universidad Domingo Sabio. También, asimismo, cuenta con una educación superior basada en competencias de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Además, posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar, experiencia profesional y algunos cargos desempeñados: jefe de unidad de Administración y Finanzas de la Fundación Cultural BCB Casa Nacional de Moneda, jefe de la unidad de Fiscalización Aduana Nacional de Bolivia Regional Potosí. Además, también fue jefe administrativo financiero de la Aduana Nacional de Bolivia Regional Potosí, también encargado del área de tesorería de la Prefectura del Departamento de Potosí, analista de presupuestos de la Prefectura del Departamento de Potosí, asistente general de la Dirección de Desarrollo Productivo Prefectura del Departamento de Potosí. Además, también es docente universitario de la Universidad Privada Domingo Sabio desde la gestión 2009. También presidente del Consejo Técnico del Colegio de Auditores de Potosí de las gestiones 2016-2017 y secretario de Cultura y Deportes del Colegio de Auditores de Potosí, como también vicepresidente del Consejo del Colegio de Auditores de Potosí de la gestión 2013 y 2014, entre otras actividades de su amplio currículum profesional. Señoras y señores, ya está con nosotros hoy presente el licenciado Juan Carlos Vaspineiro Avilés con este seminario virtual llamado POA, para quienes están interesados en el área administrativa y también para aquellas personas que desenvuelven sus funciones profesionales en áreas económicas y administrativas. Bienvenidos, buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. José Luis, un placer saludar a todo el equipo de Coexur. Realmente me siento muy feliz, muy contento de poder participar con ustedes de este seminario, participar con ustedes de este taller que hemos denominado elaboración de plan operativo anual, que nos va a permitir desarrollar en estas 2 jornadas un conocimiento básico en principio de todo lo que es la normativa para que nosotros podamos efectuar el plan operativo anual y lógicamente ir viendo algunos otros tópicos que son de interés general relacionados a la elaboración del plan anual operativo o del plan operativo anual. Entonces vamos a comenzar con la venia de los organizadores. El contenido de nuestro taller nos va a permitir ver el marco legal, el marco conceptual, la planificación institucional, el presupuesto plurianual y anual y, lógicamente, la elaboración del plan operativo anual. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos detallar en este aspecto? En principio debemos teorizar y debemos estar enmarcados en lo que es la normativa vigente, que nos va a permitir a nosotros posteriormente desarrollar de mejor forma estos aspectos que engloban una elaboración del POA. ¿Por qué nosotros debemos detallar este aspecto? Porque es importante para nosotros. Seguramente en nuestra sala se encuentran muchos participantes que puedan estar interesados y que sean de áreas administrativas, de áreas financieras, de áreas técnicas, de ingenierías, etc. Sin embargo, todo el contenido que nosotros tenemos tiene que tener una base tanto legal como conceptual, enmarcada en leyes, decretos, normativas, resoluciones, etc. Entonces, de a poco nosotros nos vamos convirtiendo en el ámbito laboral también, no en abogados específicos ni en abogados entendidos. Sin embargo, para nosotros tiene que primar sobre todo lo que es
el tema normativo, el tema legal, y lógicamente vamos a ir conceptualizando y vamos a ir viendo este contenido legal que nos va a permitir determinar la elaboración de un plan anual dentro de las instituciones públicas sobre todo. Comencemos con el marco legal, como les había comentado. Dentro del marco legal tenemos nuestra Constitución Política del Estado, que a través del artículo 316, numeral 1, nos dice: conducir el proceso de planificación económica y social con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal que incorpora a todas las entidades territoriales. Entonces, estamos hablando de una Constitución Política del Estado que ha sido aprobada, que ya prácticamente va a cumplir 10 años, y nosotros ya en el artículo 316 se hablaba de un sistema de planificación integral estatal. La ley número 650 del 19 de enero del 2015 eleva a rango de ley la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, que contiene 13 pilares basados en Bolivia digna y soberana. Es importante que nosotros detallemos este aspecto de la ley número 650 de la Agenda Patriótica, porque justamente dentro de nuestra normativa, ustedes van a ver, van a poder apreciar que tenemos la planificación estratégica institucional que abarca 5 años. Entonces, esta agenda patriótica abarca esa parte de los 5 años, además de que estaba fijado por el anterior gobierno el tema de llegar al bicentenario, al 2025, con las políticas de los 13 pilares que los vamos a ir viendo en el transcurso del curso. A partir de ahí tenemos la ley 777, que ha sido promulgada el 21 de enero de 2016, y justamente establece los mecanismos del Sistema de Planificación Nacional de Bolivia y determina los procedimientos a realizar para la planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien. Y tenemos la ley número 786 del 9 de marzo de 2016, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, y además establece la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento. ¿Por qué es importante hablar de este Plan de Desarrollo Económico y Social? Porque justamente este año, este 2020, penece el plazo, penece el tiempo de vigencia de la ley 786. Y a partir de una nueva ley que vaya a ser aprobada, se tiene que elaborar nuevamente otro plan de desarrollo económico y social para los 5 años posteriores que tengamos dentro de nuestro Estado plurinacional. Decimos además que la administración económica y financiera del Estado y todas las entidades públicas se rigen por su presupuesto. Eso está establecido en el artículo 321, parágrafo 1 de nuestra Constitución. Y a partir de ahí tenemos que hablar de la ley 1178, una ley que está cumpliendo 30 años, ¿sí? Que ha sido promulgada el 20 de julio de 1990, y de la cual nosotros nos vamos a colar a través del sistema de programación de operaciones que tiene más bien las normas básicas que estaban aprobadas a través de una resolución Suprema 2255-57, que ha sido modificada por el Decreto Supremo número 3246, y lógicamente el sistema de presupuesto, que sus normas básicas están aprobadas a través de la Resolución Suprema número 2255-58. A eso añadimos lo que es la ley número 2042 del 21 de diciembre de 1999. Esta ley es muy interesante. Al momento de la elaboración, de la formulación, de la ejecución, del seguimiento y de la evaluación del presupuesto. ¿Por qué nosotros tenemos que detallar eso? Porque lógicamente el plan operativo anual está ligado a todos estos aspectos.
Decimos que la ley 2042 establece las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada gestión o de cada año. Posterior a ello, tenemos el decreto supremo número 3607 del 27 de junio de 2018, que aprueba un reglamento de modificaciones presupuestarias. Las leyes financieras y los decretos supremos reglamentarios, las leyes específicas que aprueban el presupuesto general del Estado cada gestión, las directrices de formulación presupuestaria y los clasificadores presupuestarios y los lineamientos presupuestarios para la aplicación en las entidades públicas. Todo este marco que nosotros estamos desglosando, que viene desde la Constitución Política del Estado, tiene que servirnos de referencia para cuando vayamos a elaborar nuestro plan operativo anual. Dentro del marco legal habíamos mencionado el artículo 316, donde se establece un sistema de planificación integral estatal, que ya hemos visto que está aprobado a través de la ley número 777. El artículo 321, que nos da la potestad a la Administración Económica y Financiera del Estado y todas las entidades públicas que se rijan por el presupuesto que vayan a elaborar. Ese es el parágrafo 1, y el parágrafo 3 indica que el órgano ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional al menos 2 meses antes de la finalización de cada año fiscal el proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión. Nosotros en esta etapa deberíamos ya estar elaborando, deberíamos estar ya con las directrices correspondientes para la formulación de nuestro anteproyecto de presupuesto en todas las instituciones. Sin embargo, el tema político nos está un poco limitando esta situación, puesto que todavía no se han determinado cuáles van a ser los lineamientos, tanto para la elaboración del POA, del presupuesto de la gestión 2021, y también la planificación estratégica institucional que abarca los siguientes 5 años, y además tenemos que estar dirigidos a lo que va a ser el bicentenario de nuestra nación. Detallemos el artículo 339, parágrafo 3, que nos dice que los ingresos del Estado se tienen que invertir conforme el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, del presupuesto general del Estado y con la ley. Y el artículo 340, parágrafo 4, que establece que el órgano ejecutivo nacional debe establecer las normas destinadas a la elaboración y presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público, incluidas las autonomías. ¿Cuál es nuestra normativa relacionada a la Constitución Política del Estado? Hemos dicho que es la Ley 1178, que es la ley del sistema de control gubernamental, donde nosotros vamos a determinar las normas básicas, tanto del sistema de programación de operaciones y las normas básicas del sistema de presupuestos, que tienen una interrelación para la elaboración de nuestro plan operativo anual. Hemos mencionado la ley 2042, 3607. Mencionemos que es importante la ley número 031, temas de autonomías y de descentralización, que también nos sirve para el tema de los municipios. La ley 466, sobre todo para las empresas públicas. La ley 650, que habla de la agenda patriótica del Bicentenario 2025. La ley 777, que es justamente la que aprueba el sistema de planificación integral del Estado. La ley 786, que aprueba el plan de desarrollo económico y social de las gestiones 2016 a 2020. Y bueno, las leyes financieras, los decretos reglamentarios, directrices de formulación presupuestaria y los clasificadores presupuestarios. Si vemos un poco más en detalle, la ley 062
faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social se pueda formular, desarrollar y reglamentar la política fiscal y presupuestaria de mediano y largo plazo. El Decreto Supremo 429 establece además que el Viceministerio de Presupuesto, Contabilidad, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, debe formular y desarrollar la política presupuestaria plurianual de mediano y largo plazo. Este aspecto ya tenemos que ir, ya tenemos que ir más detalle necesario de este aspecto, puesto que nuestro presupuesto, la formulación de nuestro presupuesto, va a abarcar 5 años en el PI, que es el mediano plazo de 2 a 5 años, y el largo plazo para llegar a lo que es la Agenda Patriótica 2025. Dijimos también que la Ley 777 establece la elaboración de los presupuestos quinquenales en todos los niveles institucionales. La Ley 786, en el título 2, establece el alcance y la metodología para elaborar un ejercicio de presupuesto plurianual. Y tenemos normas básicas del sistema de programación de operaciones que establece que los planes de corto plazo articulados a programas presupuestarios materializan las actividades estratégicas de las entidades del sector público establecidas en sus países. Entonces, hacemos un retro y vamos viendo el tema de la programación de operaciones y del sistema de presupuestos involucran en ambos aspectos una interrelación que tiene que ser desglosada para la elaboración del plan operativo anual. Al haber visto todo este marco legal, donde vemos definitivamente muchos decretos que están involucrados, lógicamente las leyes y la misma Constitución, tenemos que detallar también un aspecto que es importante y es irnos a un marco conceptual y entendiendo los conceptos básicos de todo lo que nosotros vamos a ir presentando y vamos a ir detallando antes de efectuar la elaboración global del plan operativo. Por lo tanto, tenemos que hablar de un concepto de Estado que decimos que el Estado es una sociedad humana, territorial y políticamente organizada mediante un gobierno que emerge del ejercicio de poder político y que regula de modo determinado la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar de sus miembros. En este sentido, vamos a ver que el Estado está constituido por siguientes elementos. La población, que es el conjunto de habitantes que se encuentran en el territorio del Estado, el territorio, que es el espacio sobre el que se encuentra instalada la población, y además la porción de tierra, agua y espacio delimitados geográficamente, y el gobierno, que es un conjunto de organismos que dirigen al Estado. Entonces, el territorio y el gobierno como conjunto de Estado. Nuestro Estado plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución Política del Estado, en su artículo, que Bolivia se constituye en un Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, intercultural, descentralizado y con autonomías. La pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso del país. La administración pública como proceso tiene el siguiente concepto moderno. Administración pública sirve para designar al conjunto de procedimientos, mecanismos y formas sociales por medio de los cuales el Estado gestiona tanto bienes como servicios públicos. Y además la administración pública como estructura, según el concepto de Pablo del Misaki, señala que la administración pública es el conjunto de órganos administrativos del Estado para la realización
de funciones y actividades destinados a la provisión de obras, bienes y servicios públicos a la sociedad. Entonces, nuestra administración pública tiene esos conceptos, tiene esos preceptos que van a conocer como estructura y además que se van dando a través de las políticas públicas que emergen de la misma sociedad, de la necesidad de la sociedad para que el gobierno y el Estado vayan cumpliendo ese rol que es tan importante. ¿Cuáles son los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia? De acuerdo al artículo 9 de nuestra Constitución, se dice que son los siguientes: constituir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización sin discriminación ni explotación, con plena justicia para consolidar las identidades plurinacionales, garantizar el bien, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe, reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo, y promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Entonces, nosotros nos vamos a basar en los fines y funciones esenciales que tiene el Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque a través también de nuestra ley 1178 se tienen finalidades, se tiene el ámbito de aplicación y tenemos que ver qué sistema regula esta ley que es importante dentro de la administración pública. Decimos que la Ley de Administración y Control Gubernamentales promulgada el 20 de julio de 1990 con el número 1178 es una disposición legal que regula los sistemas de administración y control. Buenas noches. Para el manejo de los recursos del Estado. Los sistemas que regulan están interrelacionados más bien con el sistema de planificación integral del Estado, con la ley 777, y además que establece el régimen de la responsabilidad por la función pública. El parágrafo primero de la disposición adicional segunda de la ley 777, estamos hablando del sistema de planificación integral del Estado, que ha sido aprobada el 21 de enero del 2016, es que modifica justamente el artículo de nuestra ley 1178, donde dice que la ley 1178 regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación con el sistema de planificación integral del Estado. Antes este artículo decía como el Sistema Nacional de Planificación, que muchos de nosotros hemos debido conocer como el CISPLAN. ¿Cuál es el objeto de la ley 1178? Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación, el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del sector público, disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los impuestos financieros, lograr que todo servidor público sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos y le fueron confiados, sino también de la forma de su aplicación, y desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Entonces, las finalidades que tiene la ley 1178 están basadas en estos 4 incisos, ¿no? Que son de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones públicas. Pero no solo debemos hablar de instituciones públicas para el cumplimiento de las obligaciones
para una posible auditoría o para una revisión de los sistemas correspondientes. Tenemos también que hablar que las instituciones públicas dependen de sus funcionarios, que esos funcionarios en determinado momento también van a dejar de ser funcionarios de alguna institución pública y se denominan ex servidores públicos, y además de todas las instituciones, empresas, personas naturales, jurídicas, empresas unipersonales, etcétera, que tengan una relación contractual con el Estado, es decir, que perciban de algún modo, de alguna forma, ya sea por contratación directa, indirecta, etcétera, que perciban recursos del Estado. Entonces, todos nos vemos involucrados en esta ley. Por eso decimos que su ámbito de aplicación son las del sector público sin excepción, toda persona jurídica donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio, además de las unidades administrativas de los órganos legislativo, judicial y electoral conforme a sus objetivos, planes y políticas, las unidades administrativas de la Contraloría General del Estado, toda persona natural o jurídica que no pertenezca al sector público, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pero que justamente lo que mencionábamos, reciba recursos del Estado, además que se beneficie de subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones, preste servicios públicos no sujetos a la libre competencia, y las entidades públicas y de aquellas en las que el Estado tenga participación o interés económico. Todo ese es el ámbito de aplicación de nuestra ley 1178. ¿Cuáles son los sistemas que regula la ley 1178? Y además hablemos de los órganos rectores. Nosotros, dentro del ámbito público, efectuamos nuestras actividades de planificación, de organización, de ejecución y control. Por lo tanto, los sistemas que nos sirven para programar nuestras actividades son el sistema de programación de operaciones, que está establecido en el artículo 6 de la ley 1178 y que tiene que ver con la ley número 777 del sistema de planificación, del cual hemos hablado, y el sistema de presupuestos, que está establecido en el artículo 8 de la ley 1178. Entonces, si nosotros vemos y hacemos un énfasis en estos dos sistemas, nos dicen que estos dos sistemas nos sirven para programar todas nuestras actividades. Son sistemas de planificación dentro de las instituciones públicas. Y estos sistemas de planificación nos van a permitir, lógicamente, elaborar nuestro plan operativo anual. Existe el sistema de organización administrativa, que está establecido en el artículo 7 de la ley 1178, que sirve justamente para organizar. Si nosotros vemos un resultado de este sistema, tendría que ser el organigrama de la institución. Con esos tres sistemas que hemos mencionado, que nos sirven de programación y de organización, lo que nos resta es ejecutar todas nuestras actividades y las mismas se ven enmarcadas dentro de los 4 siguientes sistemas, que son el sistema de administración de personal, el sistema de administración de bienes y servicios, el sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Estos 7 sistemas que contiene la ley 1178 tienen un órgano rector que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Finalmente, cuando nosotros ya hemos efectuado la planificación, organización y hemos ejecutado las actividades dentro de nuestro ámbito profesional, dentro de nuestro ámbito público, viene el sistema de control, que es el sistema de control gubernamental. Este sistema de control gubernamental tiene un órgano rector que es justamente la Contraloría General del Estado. Y es importante detallar que el sistema de control gubernamental además tiene un control interno y un control externo. El control interno
viene también a detallarse a través de un control interno previo y un control interno posterior dentro de una institución. ¿Qué queremos decir con eso? Que todas las actividades que van a ejecutarse dentro de la institución pública tienen un control interno previo que está ejercido por todos los funcionarios públicos. Y posterior a ello viene el control interno posterior, que lo efectúa la unidad de auditoría interna. Y finalmente, el control externo posterior va a ser efectuado y ejecutado por la Contraloría General del Estado. Con todos esos parámetros que hemos podido detallar sobre nuestra Constitución, sobre los decretos supremos, sobre los decretos reglamentarios, sobre nuestra Ley 1178, tenemos que llegar a aterrizar justamente en los dos sistemas que nos van a servir a nosotros en el ámbito para la elaboración de nuestro plan operativo anual. Entonces vamos a comenzar con un concepto de lo que es el sistema de planificación integral del Estado. Decimos que el parágrafo primero del artículo 2 de la ley número 777 en cuanto al concepto del sistema de planificación integral del Estado señala lo siguiente. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Este sistema de planificación integral del Estado, además, contiene 3 subsistemas. El primer subsistema es el de planificación. El segundo se refiere al subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral. Y el tercero es el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. Antes de la aprobación de esta ley, de la ley 777, se tenían dos sistemas nacionales, que les mencioné el primero, el Sistema Nacional de Planificación, y había otro sistema, el Sistema Nacional de Inversión Pública. Con la aprobación de esta ley, el Sistema Nacional de Planificación se convierte en Sistema de Planificación Integral del Estado y el Sistema Nacional de Inversión Pública se constituye en un subsistema de inversión pública y financiamiento externo que sirve para el desarrollo integral. Y finalmente, el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. Entonces, nosotros vamos a dirigir nuestra mirada específicamente a lo que añade el subsistema de planificación para nuestro cometido y lógicamente están inmersos el subsistema de inversión pública porque ahí se ven las obras que el Estado realiza y el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes es el que nos va a permitir a nosotros ver, efectuar, hacer una retroalimentación de todo lo que nosotros hayamos podido ejecutar en el año, de lo que hayamos podido ejecutar en nuestras actividades y que las mismas estén enmarcadas dentro de lo que nosotros habíamos planificado en nuestro POA. Por lo tanto, el subsistema de planificación está constituido por los planes de largo, mediano y corto plazo a implementar a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de planificación. Cuando hablamos de una planificación de largo plazo, lo hacemos en principio con un horizonte de hasta 25 años. Esta planificación está representada por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien, que tiene las siglas de PGDES. Y bueno, esta planificación de largo plazo es la que actualmente tiene vigencia en nuestro país.
El subsistema de planificación también menciona a la Agenda Patriótica del Bicentenario, que contempla los 13 pilares que se constituyen en la orientación para la formulación de los planes de desarrollo económico y social. Y vamos a dar un breve detalle de lo que son los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario. Dentro de estos pilares se encuentra, por ejemplo, la erradicación de la pobreza extrema, la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien, la salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral, la soberanía científica y tecnológica con identidad propia, la soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista, la soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra, la soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para vivir bien, la soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la madre tierra, la integración complementaria de los pueblos con soberanía, la soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón, el disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio y de nuestros sueños, y el reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. Este subsistema de planificación, hay que aclarar un aspecto que es bien importante. Esta agenda patriótica, esta ley que ha sido aprobada, vamos a retroceder un poco para que estemos en el contexto a lo que se quiere llegar. La agenda patriótica ha sido aprobada ahora sí, ha sido aprobada mediante la ley número 650, que gestión el 2015, promulgada el 19 de enero del 2015. ¿Por qué hacemos un poquito de énfasis? Porque retrocedemos en el tiempo para ver cuándo ha sido aprobada esta ley, porque en definitiva estos pilares que han representado y que tienen que representar para nosotros el cumplimiento de los objetivos que cada institución tenga que basar para la elaboración de su plan operativo, tienen que estar enmarcados en esta agenda patriótica. Y lógicamente a muchos les llamará la atención el hecho de que todavía esté, por ejemplo, el punto 13, que es el reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar, se tenía esa visión, ¿no es cierto? El anterior gobierno que estaba en Bolivia, tenía la visión de la recuperación de nuestro mar, y por eso es que yo traigo a colación de cuándo se ha aprobado esta ley, ¿no? No hemos tenido buenos resultados ya posterior a la aprobación, especialmente con el tema del mar, pero como política pública, como agenda, ha quedado ahí, está establecido todavía en el subsistema de planificación y de los pilares de la Agenda Patriótica 2025. Nuestro subsistema de planificación también habla de una planificación de mediano plazo, con un horizonte de 5 años, entre los que se tienen el Plan de Desarrollo Económico y Social, en el marco del desarrollo integral para vivir bien, los planes integrales de desarrollo integral para vivir bien, los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, y finalmente una planificación estratégica institucional que la denominamos como PI. Toda nuestra planificación de mediano plazo, recalco una vez más, va a un horizonte de 5 años, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de una planificación de corto plazo,
lógicamente se tiene un horizonte de un año de planes operativos anuales o los POAS, de lo que justamente estamos hablando. Y estos planes anuales de ejecución también se dan dentro de las empresas públicas. Además, que la planificación de corto plazo también puede tener una duración de hasta 2 años cuando se tienen los planes inmediatos. Pero básicamente nosotros basamos nuestro corto plazo en lo que son los planes operativos anuales o POAS. Hemos desglosado un poco nuestro marco legal, hemos ido disgregando y llegando a compilar un poco los conceptos de lo que viene a ser la ley 777 a través del sistema de planificación del Estado. Hemos hablado de la ley 1178 y cuando hablamos de la ley 1178 tenemos que hablar del sistema de programación de operaciones, ¿no? Hemos hablado de que tenemos 2 sistemas para programar, uno es el de programación de operaciones y el otro es el de presupuestos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hablar acerca de nuestro sistema de programación de operaciones? Decimos que el parágrafo segundo de la disposición adicional segunda de la ley 777 del sistema de planificación integral del Estado modifica el artículo 6 de la ley 1178 quedando de la siguiente manera. El sistema de programación de operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes generados por el sistema de planificación integral del Estado en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación se da de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión. Entonces, nuestro sistema de programación de operaciones, a partir de la promulgación de la ley 777, ha sido modificada dentro de la ley 1178. ¿Qué nos puede llamar la atención al respecto? Que en definitiva la ley 1178, que ha sido promulgada el 20 de julio de 1990, tiene una vigencia clara dentro de nuestro Estado. Es una ley que ha sido elaborada justamente para la ejecución, para la programación, para la organización dentro de las instituciones públicas. Y si nosotros llegamos a un detalle importante, es que esta ley tiene una vigencia bastante amplia, ¿no? Desde 1990 a la fecha, tiene una vigencia y además sigue siendo una de las leyes más importantes en cuanto a la administración pública se refiere. Y solo ha sido cambiada en un artículo para incluir al sistema de planificación integral del Estado dentro del sistema de programación de operaciones. Si hablamos del sistema de presupuestos, el artículo 8 de la ley 1178 señala que el sistema de presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa. Si nosotros vemos un poco el sistema de programación de operaciones y vemos el sistema de planificación integral del Estado, ese sistema nos habla de un horizonte de 25 años. En el mejor de los casos, nosotros vamos a ver 5 años, ¿no es cierto? Y el sistema de programación de operaciones se adhiere a esa programación. En cambio, el sistema de presupuestos nos habla claramente de montos y fuentes de recursos financieros para cada gestión anual. Es decir, que nosotros vamos a tener un cronograma establecido a través del sistema de presupuestos que solo va a establecer nuestro ingreso y nuestro gasto presupuestario
para una gestión. Entonces, se añade plenamente este sistema al sistema de programación de operaciones y se añade plenamente este sistema para la elaboración de plan operativo anual. Ahí tenemos un resumen de lo que es nuestra planificación institucional, tanto en el mediano como en el corto plazo, y donde nosotros un poco nos vamos a abocar es justamente al plan operativo anual de un año, que sin embargo nos lleva a un presupuesto plurianual sectorial de 5 años. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que ver la elaboración del plan estratégico institucional, un plan estratégico institucional que viene a formar parte del Plan General de Desarrollo Económico y Social de los 5 años y que se da a través del presupuesto plurianual nacional. Entonces, nuevamente vamos viendo un poco a detalle que este plan estratégico institucional y el Plan General de Desarrollo Económico y Social tienen leyes aprobadas hasta el 2020. Y a partir de aquí, las instituciones públicas, los entes públicos, tienen que ya empezar a desarrollar sus planes estratégicos institucionales para a partir del 2021 al 2025, y todo tiene que llegar a consolidarse, a concatenar con el bicentenario de nuestra nación. Entonces, los tiempos están establecidos para que este año se pueda trabajar justamente en el PI y ese PI pueda tener una concatenación con nuestra agenda patriótica del Bicentenario 2025. Entonces, tenemos que estar enfocados en ese aspecto de llegar a el Bicentenario de nuestra nación. Dentro de nuestra planificación institucional, nosotros vamos a tener dentro de la elaboración de un POA justamente 4 componentes primordiales. ¿Cuál es el pilar de nuestras actividades? ¿Cuáles van a ser las metas? ¿Qué resultados debemos alcanzar y qué acciones debemos tomar al respecto? Entonces, simplemente como un ejemplo, hemos puesto, por ejemplo, el pilar de nuestra agenda patriótica, de los 13 pilares, hemos puesto como ejemplo la erradicación de la extrema pobreza. ¿Qué meta o qué metas nosotros podemos fijar? Miren, nosotros hemos ejemplificado lo siguiente. Como meta tenemos la erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada. 1. 2. Combatir la pobreza social. 3. En Bolivia ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma de esclavismo y explotación en el trabajo infantil. 4. Combatir la discriminación y el racismo. 5. Combatir la pobreza espiritual. Y 6. Construir un ser humano integral para vivir bien. Entonces, de nuestro pilar de la erradicación de la extrema pobreza hemos sacado 6 metas. De esas 6 metas podríamos llegar a ciertos resultados. Por ejemplo, si hablamos de la erradicación de la pobreza extrema material y reducción significativa de la pobreza moderada, nuestro resultado puede llegar a que se ha reducido al 9,5% la población en situación de pobreza extrema. Y si hablamos de combatir la pobreza social, podemos definir que se ha disminuido al 24% la población en situación de pobreza moderada. Entonces, nosotros vamos efectuando esta planificación desde el macro para llegar a detallar en un micro todo lo que vayamos a efectuar. Pilar, meta, resultado y qué acción vamos a tomar. Dentro de las acciones podríamos decir que vamos a elaborar programas multisectoriales integrales para la erradicación de la extrema pobreza en municipios, comunidades y juntas vecinales con mayor pobreza extrema. Otra acción que nos puede permitir llegar a
a los resultados óptimos, es otras acciones que aportan al logro del resultado. Entonces vamos definiendo, vamos viendo que, por ejemplo, este que representa para nosotros el Plan General de Desarrollo Económico y Social, nos tiene que determinar también dentro de nuestro plan operativo anual qué pilares vamos a ir atacando, si vale el término. Y lógicamente, nuestra planificación institucional va a determinar, por ejemplo, que nosotros hagamos un diagnóstico, ¿sí? ¿A qué nos vamos a referir con el diagnóstico? Al análisis de situación en la cual nos encontramos y además de realizar un diagnóstico interno y externo. De ese diagnóstico vamos a determinar metas que tienen que estar establecidas en la Agenda 2025. Esas metas están traducidas en acciones de mediano plazo para poder respondernos nosotros dónde queremos llegar o lo que deseamos alcanzar. Y en acciones de corto plazo que van a estar derivados de nuestra planificación estratégica institucional PI. Y además debemos preguntarnos qué debemos hacer para alcanzar las metas. Por lo tanto, un poco teorizando estos aspectos, nuestro diagnóstico es nuestra planificación que nos va a servir a nosotros poder determinar en qué situación nos encontramos, tanto interna como externamente. Puede ser dentro de la institución, solo hablando como una institución, y ver qué factores externos competen a esta institución. Y lo mismo, tenemos que ver que las metas estén establecidas en nuestra Agenda Patriótica 2025 para llegar a consolidar este aspecto. Y nos vamos a basar en dos herramientas que son muy importantes, que van a ser las acciones de mediano plazo, ya con nuestra elaboración del plan estratégico institucional, y nuestras acciones de corto plazo que van a estar establecidas en nuestro plan operativo anual, en nuestro POA. La suma de los POAs 21, quiero decir 2021, 2022, 23, 24 y 25, la suma de cada POA nos va a dar la planificación estratégica institucional, es decir, el PI. Entonces, esos 5 POAs que nosotros elaboremos nos dan el PI y ese PI nos va a dar la posibilidad de seguir el lineamiento que tenemos con los planes generales de desarrollo económico y social. Aquí hay un aspecto a modo de, no de salirnos del tema, sino a modo de comentario general, y es que tenemos que ver cuál va a ser el escenario en el cual nos vamos a encontrar. ¿A partir de qué? A partir de que existan elecciones en nuestro país, ¿no? Hasta aquí, digamos que hemos hablado del Plan General de Desarrollo Económico y Social, hemos hablado de los planes estratégicos e institucionales, de la elaboración del plan operativo anual a través de estas herramientas que nos van a permitir a nosotros llegar a una conclusión. Pero ¿a dónde vamos a apuntar? Porque a partir de que nuestro país ha tenido un cambio de timón desde el año pasado, realmente nos tenemos que preguntar cuál va a ser la nueva dirección que va a tomar nuestro país. Estas elecciones son muy importantes y trascendentales para lo que se vaya a determinar. Nosotros podemos estar hablando en este instante de memoria, podemos estar simplemente llevando lo que en realidad está establecido por normativa, está establecido por ley, está establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que ver si esto va a tener una ocurrencia en el futuro. ¿Qué quiero decir con ocurrencia? Quiero decir qué es lo que se va a determinar a partir de que
entre un nuevo gobierno un nuevo gobierno a través de las elecciones que se vayan a generar. Entonces podemos establecer, solo especulando, que si no entra el anterior gobierno, entonces tendremos que desechar, es posible que tengamos que desechar lo que está establecido en la Agenda Patriótica 2025. Uno. Dos, es posible que si vuelve a ingresar el gobierno que estaba hasta el año pasado, entonces se mantengan estos lineamientos tanto de la Agenda Patriótica y todo lo que está establecido en el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Pero en definitiva, en este instante, los planificadores, quienes se ocupan de elaborar la planificación tanto de mediano como de corto plazo, sobre todo de mediano y de largo plazo, hablemos así, se encuentran en una encrucijada porque no existe un lineamiento claro, conciso, sobre lo que se va a venir, ¿no? No sabemos, no tenemos un escenario incierto en este mismo instante. Entonces, tenemos que ver, entre paréntesis, tenemos que ver qué es lo que va a suceder políticamente, porque lógicamente todo esto está ligado a la política. Las políticas públicas están ligadas a un escenario en el cual cada gobierno piensa diferente, pero todos los gobiernos deberían pensar en el bienestar social. Esa debería ser su prioridad, ¿no? El bienestar social, el bienestar común, la sociedad, la población. A eso es a lo que debemos llegar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengamos definido eso, que ojalá sea pronto, vamos a poder nosotros a efectuar nuestra planificación institucional a través de un proceso. Ya este proceso nos va a permitir a nosotros identificar las acciones o la acción de mediano plazo en la cual se va a enmarcar nuestro plan operativo anual. Y una vez que identifiquemos nuestras acciones de mediano plazo, vamos a determinar quiénes son los responsables de la elaboración de estas acciones. Una vez que determinemos a los responsables de estas acciones, vamos a establecer los indicadores y posteriormente del establecimiento de indicadores vamos a llegar a una integración de todas y cada una de las acciones de corto plazo. Cuando tengamos integradas estas acciones de corto plazo, vamos a estar en condiciones de decir que tenemos un plan operativo anual elaborado. Este proceso lo hemos seguido para un plan operativo anual del 2020, ya que se tiene un cronograma de elaboración también para el plan operativo anual del 2021. En realidad ese plan tiene que venir con las directrices que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero por el momento no se tiene ninguna comunicación oficial que nos permita a nosotros ya iniciar estas acciones, ¿no? Generalmente hay que hablar también en tiempos reales de cómo, digamos, de cómo era antes esta planificación para la elaboración de los POAs y, lógicamente, el anteproyecto del presupuesto. Hablemos de la década de los 90, por ejemplo, cuando este anteproyecto del presupuesto que se presentaba siempre a la Asamblea Legislativa para su aprobación, en muchos de los casos no se aprobaba en la misma gestión, ¿no? Se aprobaba posterior y de ahí venían muchas observaciones de obras no ejecutadas, de acciones no ejecutadas dentro de las instituciones, porque uno empezaba a ejecutar su presupuesto a partir de marzo, abril, mayo de la siguiente gestión. Entonces no alcanzaba el tiempo
no era suficiente el tiempo y todo era por el tema político, ¿no? El tema político siempre ha estado involucrado en estos aspectos también. Y a partir de ya de la década del 2000, 2010 hacia adelante, ha sido un poquito más fácil el entorno sobre el cual se han ido aprobando los proyectos de ley del presupuesto general de la nación, puesto que los cronogramas se han cumplido a cabalidad. El cronograma comenzaba en el mes de mayo con las directrices y los techos presupuestarios que el MEF manda a todas las instituciones públicas. Ah, Las instituciones públicas empezaban a efectuar sus sí. presupuestos, empezaban a efectuar la planificación de su POA de la gestión hasta el mes de julio, agosto aproximadamente. Se consolidaba esa información y el Ministerio de Economía y Finanzas entre el mes de septiembre y octubre mandaba ya a la Asamblea Legislativa el anteproyecto del presupuesto, totalmente consolidado. Y a partir de ahí, la Asamblea Legislativa tenía hasta 60 días para aprobar el presupuesto. Entonces, cada gestión posterior a la aprobación del presupuesto comenzaba con justamente un presupuesto aprobado. Ya uno, en teoría, lógicamente en teoría, podía empezar a gastar a partir del 1 de enero. Digamos que el 1 de enero feriado, a partir del 2 de enero ya se podían realizar todas las gestiones y acciones para ejecutar el presupuesto. Entonces, muchas instituciones se veían siempre favorecidas por este aspecto. Y ahora va a pasar un hecho inusual porque la verdad no se tiene, como les vuelvo a mencionar, no se tiene todavía un cronograma que nos permita ver en el tiempo qué es lo que va a pasar con el presupuesto general del Estado del año 2021. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos en principio en un gobierno de transición que seguramente no tiene una política de Estado definida que le permita tomar las acciones correspondientes o que le permita programar las acciones correspondientes para lo que va a significar la gestión 2021. Añadido a eso, con seguridad, lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, que nos va a llevar a un escenario incierto, ¿no? En muchos de los aspectos, un escenario incierto que lamentablemente no lo vamos a poder definir. No están las cosas como para definir como era antes. Tenemos que ver muchos aspectos que se van a ir dando en el transcurso de esta gestión y de la próxima para ver cuál es el escenario en el cual en definitiva nosotros vamos a estar como país, vamos a estar como Estado. ¿Por qué? Porque la prioridad de la anterior gestión era la efectivización, por ejemplo, de obras públicas. Si nos vamos solo a nivel departamental, ¿no? De la gobernación, digámoslo así, la prioridad de la gobernación siempre ha sido el hecho de tener obras públicas en electrificación, sistemas de riego, carreteras, etcétera. Pero esa ya no representa una prioridad en este escenario que estamos viviendo. El escenario ha cambiado tanto que nosotros tenemos que ver como prioridad el tema de salud. Y a eso añadido viene el tema de educación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos visto que en el transcurso de tantos años que hemos ido viendo que no iba quizá, entre comillas, a ocurrir nada de lo que está ocurriendo, hemos dejado de lado estos dos sectores que resultan por demás importantes. El tema de salud, con la implementación y adecuación, me imagino, de más hospitales. Entonces vamos a dejar de lado las obras públicas como carreteras, electrificación, lo que les mencionaba, y nos vamos a tener que añadir a mejorar la salud pública. Y dos, el tema de educación. Nos ha agarrado también en curva a todos este tema de la educación. Yo recuerdo que los primeros contactos que tuvimos con la consultora fueron por el mes
diciembre, enero, y programamos este curso para marzo, ¿no? Presencial. Sin embargo, unos cuantos meses después lo estamos haciendo de forma virtual. Entonces, cambia el escenario. Solo mencionando este ejemplo de este curso. La educación a nivel escolar es bastante complicada por el escenario que tenemos. Nuestro escenario es un escenario que no es citadino, ¿no? Tenemos escuelas rurales, tenemos escuelas que inclusive no tienen ni siquiera las condiciones básicas para poder seguir con la educación correspondiente. Y si hablamos del nivel superior, de la educación superior con las universidades, también hemos visto una deficiencia grande. Con seguridad que todavía los entes universitarios no están pudiendo adecuar lo que es la educación virtual, ¿no? Y el gobierno está tratando de está tratando de consensuar con todos los escenarios posibles las mejores soluciones, que tampoco resultan porque nuevamente menciono, está inmiscuida la política. Entonces, es muy, muy importante ver que la planificación institucional, desde mi punto de vista, ha tenido un antes y va a tener un después. Un antes, un escenario que ha sido recurrente con ese cronograma de actividades que les he ido mencionando para la elaboración del POA, su aprobación y su posterior ejecución en la siguiente gestión, a un escenario en el cual estamos inciertos por este aspecto, sobre todo de la salud, que ha golpeado a todo el mundo, y esperemos que nuestro país no sea tan catastrófico como ha sido en otros países. ¿De acuerdo? Entonces, entrando en materia, nuevamente, entrando en este ámbito del cual estamos hablando, para nosotros, ¿qué significa identificar las acciones de mediano plazo? Estas acciones de mediano plazo justamente son las que están ya determinadas en el plan estratégico institucional. Entonces, el PI de la institución, de cualquier institución que tiene vigencia de 5 años, ya determina acciones de mediano plazo. Lógicamente estamos hablando de los 5 años. Cuando uno identifica esas acciones, determina los responsables. Si hablamos de una institución, como por ejemplo una institución de recaudación que tiene Bolivia, estamos hablando de sus unidades de recaudación, de fiscalización, la unidad legal, la unidad de administración. Si solo dividimos en esas 4 unidades, vamos a poder determinar que cada unidad va a tener que ejecutar acciones de mediano plazo. Entonces vamos a tener ya 4 responsables, digamos los jefes de unidad, en este caso, fiscalización, administración, la unidad de recaudación y la unidad legal van a tener necesariamente como responsables a sus jefes de unidad. Si ya determinamos a los responsables, estos responsables tienen que establecer los indicadores que van a ir ejecutando en cuanto a su unidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, quiere decir que la unidad de fiscalización va a ejecutar la tarea de fiscalización a 4 sectores. Entonces tiene que establecer los indicadores de esos 4 sectores específicamente. Y ahí ya esos indicadores nos van a dar a nosotros el hecho de poder contar con metas, con resultados y cuáles van a ser las acciones que se establezcan a través de estas responsabilidades que van a tener
específicamente estas unidades, ¿no? Entonces, ya hemos determinado que las acciones a mediano plazo vienen de nuestra planificación, de nuestro plan estratégico institucional. Hemos determinado que los responsables en este caso son los jefes de unidad, llamémoslos así, jefes de unidad de cada institución, de cada unidad de la institución. Estos jefes de unidad van a establecer esos indicadores y esos indicadores que nos van a permitir integrar o la integración de todas y cada una de las acciones a corto plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de acciones de corto plazo, es específicamente elaborar un plan de acción, elaborar actividades que nos permitan ser ejecutadas en un año, ¿no? Las acciones de corto plazo son aquellas que las vamos a ejecutar en un año. ¿Y dónde van a estar determinadas estas acciones? En nuestro plan operativo anual. Ahí es a donde tenemos que aterrizar. Es por eso que el concepto, las conceptualizaciones que hemos ido sacando de todo el rollo que hemos ido viendo normativo, tienen que aterrizar en este plan operativo anual. Como les digo, las acciones de corto plazo, ya entrando en ese detalle que lo vamos a ver más adelante, estas acciones nos tienen que permitir a nosotros ejecutar nuestro plan operativo anual. Entonces, estas acciones van a tener necesariamente un presupuesto, ¿no? No podemos planificar sin tener un presupuesto, tanto un presupuesto de ingresos como un presupuesto de gastos. Entonces, eso nos tiene que permitir definitivamente ejecutar nuestras acciones de corto plazo. Y cada año vamos bajando, si vale el término, acciones de mediano plazo que están en nuestro PI a nuestro POA. Vamos bajando acciones del PI al POA para el cumplimiento de nuestro PI. Puede ser que en un año no tengamos todas las acciones de mediano plazo ejecutadas dentro del POA, pero sí tenemos que tener un rango de 5 años de elaboración de planes operativos anuales de 5 años que nos permitan llegar a ejecutar en definitiva las acciones de mediano plazo a través del PI. ¿De acuerdo? Vayamos con el instrumento de gestión a corto plazo para una gestión fiscal. Ya estamos en el tema del POA específicamente. Ya hemos entrado, digamos, a este POA 2020 que tenemos aquí y que nos va a permitir este instrumento de gestión a corto plazo de una gestión fiscal articulado y concordante con el plan estratégico institucional. Permite identificar operaciones y responsables de las mismas. Es un proceso técnico, social y político articulado al PI. Es dinámico e integral, basadas en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal, así como en acciones, metas e indicadores. Generan condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones de corto plazo. Entonces, un poquito desglosando nuestro cuadro, decimos que están basadas en los recursos que se estimen para el ejercicio fiscal. Estos recursos que los vamos a ir estimando tienen también un poco de ciencia, hablemos con ese término. ¿Por qué? Porque nuestra estimación de recursos es lo más importante cuando elaboramos un plan operativo anual. Puede ser que el resultado sea medido de otra forma. En las instituciones públicas el resultado es medido a través de su ejecución presupuestaria, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, por ejemplo,
la ejecución presupuestaria del municipio de Potosí ha llegado al 60%. Eso quiere decir que solo han gastado el 60% de los recursos que tenían asignados en su presupuesto. Pero nadie menciona, o muy pocos mencionan, cómo debemos nosotros estimar nuestros recursos. Porque para alcanzar ese 60% hemos tenido que recaudar ese 60% o más para poder ejecutar nuestro gasto. Porque en definitiva, el presupuesto tiene que tener un equilibrio. El ingreso tiene que ser igual al gasto. No se olviden que nosotros en las instituciones públicas no tenemos un margen de ganancia, es decir, que si recaudamos más, tenemos una ganancia, como ocurre con las empresas privadas, un margen de utilidad, y tampoco tenemos una pérdida, ¿no? En el ámbito de no tener ganancia, ¿qué se tiene cuando digamos que se tienen recursos que se han recaudado mayores a los gastos? Se tiene un superávit que va a engrosar un poco la cuenta bancaria de la institución, y eso se queda en saldo de caja y bancos para ejecutar ese saldo de caja y bancos en la siguiente gestión. Y no se tiene una pérdida, sino se tiene un déficit, ¿no? Cuando nosotros de pronto no podemos llegar a ejecutar todo nuestro presupuesto de gasto, o de pronto hemos gastado más de lo que habíamos recaudado, cosa que no debería ocurrir, entonces se tiene un déficit, no se tiene una pérdida, ¿no? Porque generalmente nuestros fondos son pues a fondo perdido, todo lo que es en institución pública. A fondo perdido entre paréntesis, porque todo va a inversión, todo va al bien común, ¿no? Todo va en beneficio de la población. Entonces, por eso en muchos de los casos no se tiene que escatimar. El gobierno, el Estado no tiene que escatimar esfuerzos para satisfacer las necesidades de la población. Y otro aspecto que también resulta importante es cuando decimos que se generan condiciones para la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones a corto plazo. Entonces, estas condiciones nos van a permitir, en principio, programar, que ya el plan operativo ya nos va a dar la programación de todo lo que tengamos que ejecutar, y una vez que nosotros ejecutamos estos nuestros recursos, se viene un tema de seguimiento y evaluación. El seguimiento, ¿quién lo realiza? Lo realizamos nosotros mismos como institución, ¿no? La unidad de fiscalización realiza el seguimiento a sus actividades, pero al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Tenemos esta unidad de planificación, y esta unidad de planificación es la que nos permite a nosotros seguir o más bien llegar a las metas ya establecidas. Entonces, se hace el seguimiento, y este seguimiento se hace tanto a la parte física como financiera de nuestras actividades, y la evaluación de las acciones de corto plazo, la evaluación de nuestro plan operativo anual llega al año siguiente. ¿Dónde se efectúa la evaluación? A través de la rendición pública de cuentas. Está muy de moda, ha estado muy de moda, se ha puesto muy de moda el tema de la rendición pública de cuentas de todas las instituciones, y esa es una evaluación post, es una evaluación que la realizan, la efectúan y la analizan todos los sectores involucrados, ¿no? Ya los sectores públicos, en este caso también participa la sociedad en pleno, si es que interviene, deberíamos intervenir en las rendiciones públicas de cuentas para ver la evaluación, ¿no? La evaluación de los resultados que nos presentan todas las instituciones.
Entonces, ahí es donde finalmente llegamos con la ejecución, seguimiento y evaluación de nuestro plan operativo anual. Espero que estén comprendiendo, estamos siendo un poco en estos detalles que son muy importantes. Me he permitido hacer una copia exacta para que tengamos bien en claro cuál es la articulación de las acciones de mediano y de corto plazo. ¿Sí? Estamos ya hablando específicamente de las acciones de mediano y corto plazo. Y lógicamente a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo se tiene este cuadro que es bastante didáctico y que contiene justamente la articulación. ¿De qué? Del Plan de Desarrollo Económico y Social. Nosotros habíamos visto, si ustedes se fijan en la pantalla de su monitor o de su celular en la parte izquierda, habíamos visto que esta articulación se da a través del pilar meta resultado y nosotros habíamos puesto todavía la acción, ¿no es cierto? Entonces, partimos de ahí, del pilar, de la meta y del resultado. Pasamos a un detalle de pilar, meta y resultado que nos va a determinar también el plan, en este caso institucional, la planificación estratégica institucional o el plan estratégico institucional, donde van a estar determinadas nuestras acciones de mediano plazo, ¿sí? Nuestras acciones de mediano plazo que van a tener un código PI y una denominación. Y estas acciones de mediano plazo van a desembocar finalmente en acciones de corto plazo que van a tener también un código PI y una denominación. Entonces, el resultado desde el Plan de Desarrollo Económico y Social va a trascender en una acción de mediano plazo y esa acción de mediano plazo va a trascender en acciones de corto plazo. Para que nosotros tengamos las acciones de mediano plazo, debemos tener productos, ¿sí? Debemos tener indicadores, como habíamos dicho, y esos indicadores están dados a través de una descripción de específicamente cuál es la actividad, si ustedes quieren. Si nosotros vamos en más detalle y hablamos, nos basamos en el ejemplo de la unidad de fiscalización, esa descripción va a decir fiscalización a contribuyentes GRACO, por ejemplo. Esa va a ser su descripción. Su unidad de medida determinará cuántas fiscalizaciones van a hacer. Puede ser que su unidad de medida esté determinada en acciones, en porcentajes, etc. Entrelazamos, ya nosotros vamos viendo estos aspectos pormenores para nuestra elaboración del plan operativo anual. Y lógicamente vamos a tener ya una programación de metas, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Vamos a tener una programación de metas del 2016 al 2020, de todos nuestros planes operativos anuales, de toda nuestra programación y ejecución de cada gestión que hayamos ido viendo. Y eso, en definitiva, esa es la... Estamos llamando acciones de mediano y corto plazo. ¿De acuerdo? Bajamos del plan de desarrollo económico y social a nuestro plan operativo anual. Bajamos los pilares, las metas y los resultados para transformarlos en acciones de mediano plazo y esas acciones de mediano plazo las vamos bajando a acciones de corto plazo para ir ejecutando esas acciones en el transcurso de cada gestión. Entonces, nuestro presupuesto plurianual y anual, ya para una elaboración compilada de nuestro POA,
tiene una relación de acciones de mediano plazo con programas presupuestarios y tiene una relación de acciones de mediano plazo y acciones de corto plazo. Entonces, dentro de las acciones de mediano plazo tenemos que elaborar nosotros programas, y esos programas, decimos que la entidad solo verá los programas relacionados cuando realice el presupuesto anual. Decimos que un programa ya existente no puede tener varias acciones de mediano plazo, y además de que un programa no puede tener varias acciones de mediano plazo. O sea, no se pueden tener acciones, no se puede tener un programa que ya existe y que tenga varias acciones de mediano plazo, y tampoco un programa puede tener varias acciones de mediano plazo. Y nuestras acciones de corto plazo, las acciones de corto plazo van a estar dadas a través de los programas que se vayan ejecutando, y estos programas van a estar divididos en actividades o proyectos. Actividades de corto plazo y proyectos que se puedan dar, que podamos nosotros establecer de acuerdo a la necesidad institucional. Hay instituciones que necesariamente no se abocan a la ejecución de proyectos, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos al ejemplo de la gobernación, la gobernación tiene como meta, como finalidad, el hecho de elaborar programas que tengan actividades y que tengan proyectos. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, con el tema de una entidad de servicio que no incluya dentro de sus acciones de corto plazo los proyectos, simplemente se van a quedar en actividades de corto plazo a ejecutar en un año. Decimos también que un programa no puede tener varias acciones de Y bueno, ya vamos a entrar en materia de lo que es la elaboración del POA. No sé si José Luis está presente para ver si existen algunas consultas que se puedan atender hasta este punto. Sí, O sí. continuamos la conferencia. Por favor, José Luis. Estamos aquí, doctor. ¿Me escucha? Le escucho. Muy bien. Sí, sí. Claro que sí. La modalidad es la siguiente. A todas las personas que tengan una consulta, les vamos a pedir, por favor, de que se identifiquen con un nombre completo, país o ciudad, y realicen, por favor, su pregunta a través del chat, solamente por el chat. Aquellas personas que no estén identificadas con los datos que les pedimos, lamentablemente no vamos a poder transmitir sus consultas, por favor. Así que les pedimos una vez más poder dirigirse al sector del chat y realizar sus consultas en ese sector, por favor. Adelante. Entre tanto, tenemos un anuncio muy importante que hacerles y enseguida les vamos a hacer un anuncio, por favor, mientras aguardamos unos segundos pueda arrestar, o bueno, en este caso se puedan hacer las consultas. Atención, tenemos un comunicado bastante importante que hacerles, por favor, a todas las personas que están participando con nosotros en esta jornada, que la certificación es importante para poder competir en alguna convocatoria pública para algún puesto laboral, tanto en entidades públicas o privadas, y que aún las personas que están en este momento participando con nosotros están a tiempo de adquirir la certificación, que obviamente también es opcional, misma certificación que está avalada por el Departamento de Personal del OATF, el Colegio de Administradores de Empresas de Potosí, el Colegio de Economistas de Potosí y la consultora Coexur, reconocida a nivel nacional y ya internacional también.
Muy bien, tenemos algunas consultas, por favor. Dice Silva Saucedo de Santa Cruz, nos escribe. Si la Constitución establece en su artículo 321, parágrafo 2, el gasto público será por medio de mecanismos y participación ciudadana, dando prioridad a educación, salud, alimentación, ¿por qué las agendas no dan presupuesto a salud, educación y vivienda? ¿Por qué no hay reducción del gasto público y eso gastarlo en salud, vivienda? ¿Por qué no hay subsidios de desempleo como manda el artículo 45, parágrafo 3 de la Constitución? Tributamos para que el Estado distribuya ese dinero, dando prioridad a educación, salud y vivienda. ¿Por qué esto no se cumple? Adelante, licenciado, por favor. Gracias, José Luis. Las políticas de Estado son diferentes, ¿no? Las políticas de Estado van cambiando de acuerdo a la convicción que tenga. En este caso, tenemos que hablar claramente de los partidos políticos. Entonces, hay instancias de evaluación también que deberían contener, si vale el término, el gasto público. Pero bueno, no estamos en no estamos en un curso en el cual podríamos analizar el detalle del gasto público como tal. Sin embargo, como comentario, es lógico que no se han priorizado aspectos que recién ahora estamos viendo, estamos determinando, no por el contexto, sino porque siempre ha sido así. El tema de educación, el tema de salud, siempre han sido una necesidad y una prioridad de los gobiernos. Lamentablemente el nuestro no ha estado añadido a eso y ahí están los resultados. Nos hemos visto con esta pandemia nosotros y esta lamentable situación en la cual estamos en este mismo instante viviendo. Entonces, ¿cuál sería la segunda instancia? El existen pues instituciones que deberían ser totalmente independientes, ¿no? Totalmente independientes, pero que lamentablemente en la gestión de gobierno no se ha visto ese caso y estamos ya con varios años al respecto donde no se han determinado, no se han determinado este tipo de responsabilidades. Es algo de lamentar en nuestro país y pese a que, como ha mencionado la colega, pese a que la constitución política del Estado lo establece, quizá los mecanismos de control no están funcionando adecuadamente. Muchísimas gracias, licenciado. Continuamos. Nos escriben y nos dicen, buenas noches, Raiza Gutiérrez, de Bolivia, desde La Paz. Pregunta, ¿por qué un programa no puede tener varias acciones? Adelante, por favor, licenciado. Un programa está diseñado un programa justamente está diseñado para tener varias actividades. Pero si nosotros nos adecuamos específicamente a una acción de mediano plazo, entonces ese programa no va a poder desarrollar sus acciones, no va a poder desarrollar estos eventos, los cuales van a estar programados, ya sea en el ámbito plurianual o en el ámbito anual. Entonces, es justamente ese detalle que no puede tener varias acciones de mediano plazo, porque nosotros primero nos vamos a basar en una acción de mediano plazo para ir disgregando varias actividades posteriores. No podemos tener acciones de mediano plazo y que, por ejemplo, existan dos acciones de mediano plazo para un solo programa. No tendría mucho sentido. Cada acción de mediano plazo sí puede irse distribuyendo en programas y en acciones o en actividades en el corto plazo. Muy bien, una vez más queremos invitar a que la gente pueda participar eh, con nosotros a través de las diferentes plataformas. Estamos en nuestro canal de YouTube como Coexur Bolivia. También estamos a través de nuestra fanpage como Coexur Bolivia, que en este momento estamos saliendo en vivo. Un saludo para todas las personas que están conectados. Y bien,
Tenemos más consultas. René Grimaldi Salazar nos escribe, ¿cómo se diseña el presupuesto plurianual? ¿Son proyecciones o estas, cómo se vinculan con los POAs? Adelante, licenciado. Bien, es un poco lo que vamos a ver con seguridad el día de mañana, pero adelantando a la consulta y la inquietud de nuestro colega, lógicamente el presupuesto es una estimación, es una proyección que se da tanto en el ámbito del recurso como del gasto. Nosotros hacemos una proyección en principio de nuestros ingresos. Lo complicado es determinar ahora cuánto de nuestros ingresos o cuánto vamos a tener en ingresos de acuerdo a los impuestos que están determinados en el país. No nos olvidemos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas distribuye de una bolsa que se recauda anualmente, ¿no? A través de nuestros impuestos. No solo tenemos que basarnos, cuando hablamos de impuestos, a veces tenemos la idea del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transacciones, del impuesto a las utilidades de las empresas, etcétera. Tenemos que hablar de los impuestos, del impuesto directo a los hidrocarburos, del impuesto específico, del impuesto específico también que se va a distribuir. Tenemos que hablar de los impuestos en el ámbito municipal, de las tasas, de las patentes. Entonces es un conglomerado de recursos que nosotros vamos proyectando, ¿no? Y que el gobierno va distribuyendo a las instituciones públicas para que las instituciones públicas programen su gasto. Entonces nosotros vamos a tener con seguridad una proyección de recursos de acuerdo también al ámbito. Muy bien, señoras y señores, una vez más, muchísimas gracias por participar con nosotros. Entiendo que hoy seguramente estamos con algunos conflictos o detalles en la comunicación. Esto debido a que ustedes necesitan, por favor, tener la mejor conexión, la señal más óptima posible en sus domicilios o desde ustedes se encuentren, o en este caso también inhabilitar micrófonos y deshabilitar también video para poder tener una mejor conexión en la fluidez. Repito, para el día de mañana estos consejos, si usted no desconecta el micrófono y no desconecta el video, va a tener problemas en la recepción de la señal en estas reuniones. Bien, los invitamos una vez más a que el día de mañana participen con nosotros, por favor. Vamos a iniciar nuevamente a las 6 de la tarde en punto en esta segunda jornada de seminario virtual de elaboración del POA, programa de operación anual, gracias a la capacitación que lleva adelante el licenciado auditor Juan Carlos Baspineiro, y obviamente esto es producido por Coexur Bolivia, líderes en eventos académicos. Soy su amigo y anfitrión José Luis Amesa Gallo y les he servido como moderador de esta importante actividad que continúa el día de mañana. Por favor, no sin antes mencionarles una vez más de que es importante la certificación para poder entrar en carrera pública y privada. Esto al momento de conocer de alguna convocatoria y que aún están a tiempo de adquirir el certificado, mismo que está avalado por el Departamento de Personal de la UATF, el Colegio de Administradores de Empresas de Potosí, el Colegio de Economistas de Potosí y la consultora Coexur. Así que pueden comunicarse a los siguientes números: 70 45 26 40, 72 42 26 59 o 79 44 07 21. Repetimos: 70 45 26 40,
7242-2659 o 7944-0721. Los números correspondientes de Coexur Bolivia. Muy bien, señoras y señores, nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes han estado conectados con nosotros en esta primera jornada de este seminario de la proyección y cómo llevar adelante un plan operativo anual. Muchísimas gracias. Nosotros retornamos con este seminario de elaboración del POA el día de mañana, desde las 6 de la tarde. Quienes integran nuestros grupos de WhatsApp, también les esperamos el día de mañana y también esperen, por favor, el link correspondiente y también su autorización. Sin nada más que decirles y previamente damos nuevamente un espacio al licenciado Juan Carlos Vaz Pinero para que nos haga sus últimas acotaciones y también su despedida, por favor. Muchas gracias, José Luis. Agradecer nuevamente al grupo Coexur y el día de mañana vamos a continuar ya viendo específicamente nuestra elaboración. Era muy importante detallar todos los aspectos normativos, todos los aspectos legales para que podamos desembocar, para que podamos aterrizar en nuestro plan operativo anual y de ese modo podamos conocer un poquito más de nuestra normativa. Muchas gracias al Grupo Coexur y a usted por la amabilidad. Nos vemos mañana, licenciado. A nombre del licenciado Miguel Ángel Guzmán Barrenechea, el licenciado Rolando Flores Lozano, el licenciado Miguel Ángel Calle Mamani, nosotros nos despedimos y los esperamos una vez más mañana a partir de las 6 de la tarde nuevamente con una sesión que seguramente usted está muy interesado en participar. Buenas noches, feliz descanso, hasta mañana. Gracias, permiso.